El llamado lenguaje inclusivo es una especie de aberración dentro del lenguaje que no va a resolver el problema de la discriminación de la mujer, al que sí hay que combatirlo, pero de una manera que sea realmente efectiva. Inclusivo y por qué debe o no incluirse en la escuela. La RAE hace una definición del lenguaje inclusivo como aquel en el que las referencias expresas a las mujeres se llevan a cabo únicamente a través de palabras de género femenino, como por ejemplo sustantivos de uno u otro género, como por ejemplo la población española o el pueblo español. La otra perspectiva que le da es que el lenguaje inclusivo también se aplica a los términos en masculino, que incluyen claramente en su preferencia a hombres y mujeres. Por el contrario, el lenguaje sexista se entiende como el lenguaje exclusivo de uno de los dos géneros, generalmente el masculino. Utilizamos el masculino para referirnos a ambos géneros, por lo que discrimina al género femenino. El lenguaje sexista se refiere al uso discriminatorio del lenguaje por razón de sexo, que puede contribuir a destacar el papel predominante de un sexo respecto al otro, o a ocultar la presencia de uno de ellos. Las principales manifestaciones del sexismo en el lenguaje son la utilización del género gramatical masculino como genérico, lo que contribuye al ocultamiento y exclusión de las mujeres, el uso sesgado del lenguaje, que se refiere al lenguaje sexista, va más allá de una corrección política, ya que también influye en actitudes, comportamientos y percepciones de las personas, siendo su transformación un elemento ineludible para el desarrollo del principio de igualdad de género. Pero este cambio no se puede llevar a cabo sin una transformación de la sociedad. Algunas formas del lenguaje inclusivo, por ejemplo, es el uso de masculino y femenino y alumnas o todos y todas, el morfema e, que indica género neutro, el arroba o la X. El lenguaje inclusivo surge de la visibilización de hombres y mujeres, pero va más allá de los estereotipos de género. El uso de la E cobró visibilidad durante las manifestaciones multitudinarias a favor de la legalización del aborto en 2018 en Argentina. Arrancó en las escuelas secundarias, el principal motor de esta reivindicación, que fue rechazada por el Senado, y se extendió, impulsado por los movimientos feministas y a favor de la diversidad sexual, con una fuerza mayor de la que había tenido anteriormente el asterisco, la X o el arroba. El efecto que está causando en la actualidad es bastante notable. El pronombre they, usado en singular, ha empezado a extenderse con fuerza entre los anglosajones que no se identifican con un género para definirse públicamente. El uso del lenguaje inclusivo en las aulas es sin lugar a dudas una contribución a la transformación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, porque amplía los panoramas y crea conciencia trabajada a través del conflicto cognitivo.
último, la Ley Orgánica de Educación recoge lo siguiente en la definición de la competencia lingüística para la etapa de educación primaria. El lenguaje como herramienta de comprensión y representación de la realidad debe ser instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser motor de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar. Vale, por lo tanto, ¿quién está a favor y quién está en contra del lenguaje inclusivo? Pues a favor encontramos grupos políticos como pueden ser PSOE y Podemos, los cuales en 2018 crean una iniciativa para incorporar el lenguaje inclusivo a los textos jurídicos. Incluso la exministra de Igualdad, Carmen Calvo, y actual vicepresidenta del Gobierno, propuso adecuar la Constitución a un lenguaje que incluya a las mujeres. También podemos encontrar diferentes instituciones, como pueden ser las Naciones Unidas, las cuales están también a favor del lenguaje inclusivo, o diferentes universidades. Por ejemplo, la Universidad Complutense habla sobre el TFG o el TFM de la siguiente forma: es importante que el trabajo adopte un lenguaje inclusivo, por lo que se debe evitar el uso de términos o expresiones que puedan resultar ofensivos o excluyentes. En otros países, el lenguaje inclusivo ha llegado a tener mucho impacto. Por ejemplo, en Argentina, el Consejo de la Magistratura Argentina habilitó a los jueces a escribir con el morfema. Este país propone cambiar bases gramaticales sustituyendo la E o la X con los géneros masculino y femenino. Incluso en Suecia, la Academia Sueca fue la primera en introducir este género, el género neutro, en el Diccionario Oficial de la Lengua en 2015. ¿Y quién está en contra? Pues también podemos encontrar instituciones políticas. Vox, el partido político, rechaza el lenguaje inclusivo, como dicen ellos, trufado de ideología de género, y urge, según Eugenio Molto, cambiar las normas para volver a la lógica. El problema del lenguaje inclusivo es que se enfrenta ante la institución gramatical más poderosa de la lengua castellana, como la Real Academia. La Real Academia es una de las instituciones que no permite el uso del lenguaje femenino o neutro como lenguaje genérico, ni aun cuando en el conjunto haya predominancia de mujeres. Como dice textualmente Darío Villanueva, el director de la RAE, el problema es confundir la gramática con el machismo. O Santiago Muñoz, el actual presidente de la Real Academia, que dice: en los españoles también están incluidas las españolas.